Bueno, muy buenos con todos. El día de hoy vamos a revisar un tema de estadística que es la regresión lineal y correlación. Primeramente, para entender este tema, nos planteamos qué es el análisis de correlación lineal y podemos decir que es el grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. Esto se marca primeramente en estudiar dos variables, una variable dependiente y otra independiente. Para entender esto, vamos a analizar este ejemplo. Supongamos que el gerente de ventas de Copper Sales of America tiene una fuerza de ventas muy grande en Estados Unidos y en Canadá y desea determinar si hay alguna relación entre el número de llamadas de ventas en un mes y el número de copiadoras que se vendieron en él. El gerente selecciona una muestra aleatoria de 10 representantes de ventas y determina el número de llamadas de ventas que realizó cada uno en el mes pasado y el número de copiadores que vendió. La información se muestra en la tabla 13.1. Bueno, esto de aquí es la tabla del ejercicio. Aquí podemos ver las variables. La primera variable que el número de llamadas, que es la variable independiente, y el número de copiadores, que es la dependiente. Aquí lo podemos observar en este plano. El eje de las X son las independientes y la Y las dependientes. Este es un gráfico de expresión que nos sirve para organizar de mejor manera los datos. Bueno, volviendo nuevamente a la tabla, nos podemos dar cuenta que existe una relación entre el número de llamadas y el número de copias, de copiadores que se vendieron. La relación es la siguiente: mientras más número de llamadas hay, más copias se vendieron. Un ejemplo claro es el caso de Tom Keller y Jeff Hall, que Tom Keller hizo un total de 20 llamadas y vendió 30 copiadoras. En cambio, Jeff Hall hizo un total de 40 llamadas, que es el doble de lo que hizo Tom, y vendió 60 copiadoras, vendió más. Pero si observamos bien la tabla, nos damos cuenta que esta relación no es una relación perfecta. ¿Por qué? Si vemos acá al final el caso de Sonny James, que hizo un total de 30 llamadas, vendió 70 copiadoras. Vendió más que Jeff Hall, que hizo 40 llamadas. Entonces, por eso es que decimos que eso no es una relación perfecta. Bueno, continuando con el estudio del capítulo, el siguiente tema que vamos a topar es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación podemos decir que es la medida de la fuerza de la relación lineal entre dos variables. Eso sería el concepto esencial para saber este tema. Este coeficiente de correlación se caracteriza principalmente porque se identifica con la letra minúscula R. Esa es su simbología. También muestra la dirección y la fuerza de la relación lineal entre dos variables en escala de intervalo o en escala de razón. Su valor puede variar desde -1 a 1. Esos son como por decir, los rangos máximos que pueden haber. A partir de esos números no puede pasar más. Así como podemos ver en este pequeño gráfico. Esta gráfica nos indica sobre el coeficiente de relación. Cuando es -1 es una correlación negativa perfecta, y cuando es 1 es una correlación positiva perfecta igualmente. Un valor cercano a 0 nos indica que hay poca asociación entre variables. Un valor cercano a 1 indica que una asociación directa o positiva entre las variables. Y un valor cercano a -1 nos indica que hay una asociación inversa o negativa entre las variables. Así como lo mismo que podemos ver aquí. Cuando es -1, la correlación es negativa. Asimismo, cuando es menor a 1, cuando la correlación es fuerte, es negativa. Cuando la correlación moderada también es negativa. Y cuando es débil también es negativa. Cuando la correlación es 0, significa que no hay asociación o relación entre las variables que se están estudiando. Y de la misma manera,
así como en la correlación negativa, existe en la correlación positiva los diferentes tipos de correlación. Bueno, prácticamente esto sería lo esencial o lo básico de la teoría. Y esa de aquí es la fórmula general del coeficiente de relación. Como podemos ver, está demarcado por la letra R, que es su simbología. Y para explicar mejor cómo funciona esta fórmula, voy a tomar la tabla de los datos que analizamos anteriormente, que ya la tengo acá abajo copiada y ya la tengo aquí copiada también en Excel por ahorrar tiempo. Están los números de datos, aquí están enumerados para que vean que son 10 datos. Entonces, primeramente tenemos que sacar la X media y la Y media, porque son valores que obtenemos de aquí. Entonces, para sacar la X media, primeramente sumamos con el comando suma y seleccionamos todos los valores. Nos da un valor de 120, 220 y así mismo con las Y. Comando suma y arrastramos. Para sacar la media, la media va a ser igual a la sumatoria dividido por el número de valores. En este caso 10. Un total de 22 y así mismo con la media de las Y. Dividido para 10, un total de 45. Entonces acá en este apartado que vamos a sacar, si vemos que aquí hay un producto de la sustracción entre la variable X y su media. Entonces vamos a calcular eso. Sería X menos X media. Sería, ponemos igual el valor de X menos su media. Y para ahorrar tiempo, F4. F4, listo. Y arrastramos. Listo. Así mismo de la siguiente manera. Cogemos los valores, igual, restamos menos la media. Y F4. Así mismo arrastramos. Y acá vamos a obtener este valor de aquí. La multiplicación de esos dos productos. La multiplicación de este con este. Así y así mismo con todos los valores. Entonces ponemos X media por Y menos Y media. El producto de las dos. Entonces esto vendría a ser igual. Este producto multiplicado con este de aquí. Y así mismo sería para todos. Bueno, como nos dice que es la sumatoria, vamos a sumarnos a todos. Comando suma. Arrastramos. Nos da un total de 900. Entonces ya tenemos la suma, ya tenemos este valor de aquí. Siguientemente vamos a calcular este X y ese Y, que son las desviaciones estándar. Vamos a poner desviación en X y acá abajo desviación en Y. Para calcular esto vamos a utilizar el comando desviación de muestra y cogemos y arrastramos todos los variables en X. Nos da un total de 9.189 y así mismo acá. Desviación muestra. Listo. Simplificamos. Unos 3 decimales máximo. Sí, ahí estaría bien. Bueno, con eso tendríamos todos los valores que necesitamos y vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a decir, R de correlación aquí va a ser igual a la sumatoria, que va a ser este valor, dividido, ponemos paréntesis, para n
menos 1, n va a ser el número de valores, esto sería 10 menos 1, paréntesis, multiplicado por la desviación estándar en X, multiplicado por la desviación estándar en Y. Y nos da un valor de 0.759. Y esto sería lo que compete al coeficiente de correlación. Bueno, continuando con el tema, tenemos la prueba de la importancia del coeficiente de correlación. Esto principalmente nos va a ayudar a comprender si es que en la población, bueno, si tomamos el ejemplo, si tomamos el valor del ejemplo anterior, la correlación obtuvimos un valor de 0.759. En este caso, para poder saber la correlación de la población, porque no sabemos si la correlación de la población es 0 o es un valor diferente de 0, porque lo que calculamos anteriormente fue el coeficiente de la muestra. Entonces, para eso realizamos lo que es la prueba de coeficiente de correlación. Esto se lo determina con la variable t. Y para eso tenemos que plantear dos hipótesis, una alternativa y una nula. Son estas de aquí, como podemos ver aquí, estas hipótesis son planteadas porque estamos siguiendo el ejemplo que hicimos anteriormente. Estamos siguiendo el mismo ejemplo para la explicación. Entonces, la primera hipótesis nos dice que la población va a ser igual a 0. Tenemos que la población, o sea, si nos quiere decir que el coeficiente de correlación va a ser igual a 0. Y ese 0 nos señala de que no hay una correlación o no hay una relación entre las variables que se están estudiando. En cambio, la segunda hipótesis nos menciona que la población va a ser diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces existe hay la posibilidad de que exista una correlación y también hay una no correlación. Porque si nos damos cuenta, a partir de esos valores, para sus extremos, es porque existe correlación. Y entre estos dos valores es porque no hay correlación. Bueno, para esto ya tenemos aquí los datos que vamos a utilizar para reemplazar acá en la ecuación. Entonces vamos a continuar. Vamos a poner igual. El valor de R multiplicado por la raíz. Por la raíz de n, que va a ser 10 datos, menos 2. Cerramos paréntesis. Dividido para la raíz de 1 menos, en paréntesis, el valor de R. Eso lo voy a pasar aquí en el otro. Así. 1 menos este valor de aquí que va al cuadrado. Cerramos, ponemos espacio. Nos da un valor de 3.259.203. Vamos a dejarlo igualmente a 3 decimales máximo nomás. Ya bueno, ya obtuvimos este valor. ¿Y qué nos quiere decir? ¿Cuál es la conclusión? Como tenemos un valor de 3.297, nos damos cuenta que está en la zona de rechazo, o sea, está de 2.3 hacia adelante, lo que nos da a entender que existe una correlación entre las variables. Por lo tanto, la hipótesis 1, la primera hipótesis que la población va a ser igual a 0, totalmente descartada. En la población existe una correlación entre las variables. Bueno, ahora tenemos lo que es el análisis de regresión. Este análisis de regresión nos permite elaborar una ecuación para expresar la relación lineal entre las dos variables que estamos estudiando, la variable dependiente y la variable independiente. Como sabemos, lo que estamos estudiando del ejercicio son el número de llamadas de venta y el número de copiadoras, que fácilmente determinamos que esta variable es la
la independiente y esa variable la dependiente. Bueno, el objetivo de este tema es formar una ecuación de la regresión lineal, que es esta que vemos aquí. Y si observamos bien, esta ecuación se parece mucho a la ecuación de la pendiente. Aquí tenemos ciertas características donde y', que es el valor de la estimación de la variable y para un valor x seleccionado. Tenemos el valor de a, que es la intersección de y, es el valor de y cuando x es igual a 0. B es la pendiente de la recta, es el valor de la pendiente, y x es cualquier valor de la variable independiente que se seleccione. En este caso serían estos valores de aquí, que son el número de llamadas. Tenemos la ecuación de la pendiente de la recta de B, que va a ser igual al coeficiente de correlación multiplicado por el cociente de la división estándar para la división estándar en X. Y bueno, acá tenemos la forma de la intersección con el eje Y, que va a ser el valor de A. Acá tenemos el principio de los mínimos cuadrados, que nos dice que determina una ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores Y y los valores pronosticados en Y. Es como decir, en esta última parte que dice valores reales de Y, por ejemplo, que tenemos el valor real de Y, que es el puntito, y los valores pronosticados de Y, que tendría que ser, digamos, ese valor de acá del asterisco. Y aquí vemos que eso tiene una desviación de 2, acá tiene una desviación de 4 y esa tiene una desviación de 2. Más o menos en esto de aquí consiste lo que se llama, lo que se conoce como el ajuste como era de la relación. Bueno, continuando con esto aquí, para explicarlo mejor, vamos a continuar con el ejercicio y vamos a determinar estas variables. Bueno, acá ya obtuvimos estas variables de aquí, pero vamos a sacarlas con ustedes. El valor para poder formar esta ecuación. Primero vamos a sacar la ecuación de la pendiente de la regresión, que va a ser el valor de B, esto va a ser igual al coeficiente multiplicado por el cociente de división estándar en Y dividido para X, división estándar en X. Y tendrá un total de 1.1842. Y así mismo con el valor de A, que va a ser igual a Y media, el valor de Y media, menos el producto de B, el valor que tuvimos en B, por X media. Y nos da un valor de 18.9476 ya. Una vez obtenidos estos valores de aquí, formamos la ecuación. Entonces Y' va a ser igual a al valor de A, 18.9476 más el producto de B, 1.1842 y por X, que va a ser el valor que vamos a repasar en la ecuación. Y bueno, ya tenemos la ecuación, como les dije, esta es parecida a la ecuación de la pendiente. Y bueno, ahora vamos a utilizar esta ecuación reemplazando estos valores. Va a ser de esta forma, va a ser igual a el valor de A, 18.46, más el producto de B, multiplicado por este valor de aquí. Para hacer todo en una sola, ponemos F4. Y para fijar este valor, F4. Ya, aquí nos da un total de 42.6316. Y para los demás arrastramos simplemente. Ya obtuvimos todos los valores de esta recta.
Esto es más o menos como hacer cuando vamos a graficar una pendiente y sacamos los valores, sacamos una tabla de valores tanto en X como en Y. Y ahí una vez que sacamos estos valores, graficamos en una tabla y más o menos nos quedaría así, como esta de aquí. Nos quedaría aquí el valor de cuando X vale 20, 42, 20, desde aquí, 42 más o menos por aquí, y el valor de cuando X es igual a 40. Cuando X es igual a 40, 63, 61, 56, 40, tenemos acá 60, 66, más o menos por aquí. Y en esto de aquí es lo que se basaría principalmente el análisis de correlación. Bueno, tenemos lo que es probar la significancia de la pendiente. Según la teoría, nos explica que esto se basa en analizar la ecuación de la regresión mediante una prueba de hipótesis. Analizar digamos, la prueba de la ecuación, esta ecuación que obtuvimos, la regresión, mediante el planteo de hipótesis. Esto con el fin de determinar si es que la pendiente es igual a 0 o diferente de 0. Pero estas dos condiciones nos quieren dar a entender que si es que es igual a 0, como es la ecuación, no nos va a servir para lo que es para predecir cómo era valores futuros de la variable dependiente. Y en cambio, si es que nos sale diferente de 0, nos quiere decir de que esta ecuación nos sirve para predecir valores como eran valores futuros que nosotros queramos calcular. Bueno, aquí tenemos la ecuación de la prueba de la pendiente, que es igual a t igual a b menos 0 sobre sb, b que es la estimación de la pendiente, que ya la calculamos, que ya se la calculó anteriormente en otro ejercicio, y ya le expliqué cómo, y sb que es el error estándar. En este caso, para hacer esto, vamos con este ejemplo. Dice: el propietario de Harvard Fortuny estudió la relación entre las variables y la cantidad que gastó en publicidad durante un mes. La cantidad de venta en la variable dependiente es la variable dependiente, la cantidad de ventas. Esta es la variable dependiente, la cantidad de ventas. Y el gasto publicitario, la variable independiente. Esta es la variable independiente, las X. Ya la ecuación de regresión en ese estudio fue de y' es igual a 1.5 más 2.2x, que lo tenemos acá. Y para una muestra en 5 meses, realice una prueba de hipótesis para demostrar que existe una relación positiva de publicidad de ventas. En el software estadístico, el error estándar de la regresión es de 0.2. Aquí tenemos regresión estándar 0.2. Utilice la significancia de 0.5. Bueno, aquí tenemos lo que es la tablita con los datos. Y para comprobar que estos también tenemos que calcular los valores que anteriormente ya hemos explicado. Para realizar la prueba de la pendiente tenemos que plantear dos hipótesis, una nula y una alternativa. Bueno, en este caso ya planteamos las hipótesis. La primera hipótesis que va a ser menor o igual a 0, y la segunda hipótesis donde va a ser mayor a 0. Se rechaza HO si T es igual a 3.182. Ese 3.182 es como decir el valor crítico. Tiene que ser mayor que este valor para poder considerar que la pendiente o que la ecuación es una ecuación que nos sirve para predecir valores futuros. Bueno, para calcular los nuevos valores ya hicimos el proceso anterior. Tenemos que calcular la media en X y Y, la desviación estándar, el coeficiente de correlación, y necesitamos el valor en B. En este caso, porque la ecuación nos pide el valor en B. Bueno, ya lo tenemos aquí, pero lo hacemos aquí con el fin de ver si que está correcto esto de aquí. Bueno, para eso ponemos
Para sacar la X medio vamos a sumar todos estos valores. Ya, acá también lo mismo. Comando suma. Arrastramos. Listo. Bueno, para sacar la media de esta forma. X media va a ser igual a la sumatoria dividido por el número de datos. En total son 4. Y media igual a la sumatoria dividido por el número de datos. Son 4. Para sacar la división estándar en X va a ser igual al comando desviación, desbest, y la muestra, va a ser esto de aquí. Y acá mismo igual, mismo comando. Bien. Listo. Bueno, para sacar el coeficiente de correlación ya sabemos que tenemos que sacar que es la sumatoria del producto de los gastos menos su media multiplicado por el producto de los ingresos de venta menos su media. Y esto hacemos la sumatoria y lo dividimos para el número de datos menos 1 multiplicado por la división estándar en X y división estándar en Y. Entonces procedemos a calcular. Ponemos esto menos división estándar en X, fijamos este valor y ya. Y simplemente bajamos. Así mismo con el otro. Menos división estándar en Y. Disculpen la media en Y. Y bajamos. Bueno, ya tuvimos estos valores. Y ahora calculamos esto de acá. El producto de este de aquí y este valor de acá. Cogemos y arrastramos. Ya. Y como nos pide la sumatoria, la fórmula es suma igual a la sumatoria de estos valores. Un total de 11. Entonces esto va a ser igual a la sumatoria dividido, ponemos paréntesis, para 4 menos 1. Ponemos paréntesis, 4 menos 1. Multiplicado, división estándar en X por división estándar en Y. Cero paréntesis. Me da un coeficiente de correlación de 0.96. Entonces el valor de lo calculamos. Correlación por la división de Y dividido a X. 2.2. Como podemos ver, es igual a este valor de acá. Para calcular A, va a ser igual Y media menos la multiplicación de B por X media. Aquí creo que puse mal. X media y esto X y media. Y media. Y ahí sí. Nos da un valor de 0.5. Comprobando que la ecuación nos sale correctamente y procedemos a calcular la prueba de la pendiente. Que va a ser T. Va a ser T. En este caso T va a ser igual B menos 0. Paréntesis. B menos 0 dividido para el error. Solo de 0.42. Esto nos da un valor de 5. Vamos a dejarlo en decimales. Ya. Conclusión. Como este valor de T es superior al valor crítico que tenemos aquí, podemos concluir que este valor, que ese valor o que esta ecuación nos sirve para predecir futuros ingresos de ventas. Bueno, ahora tenemos el tema de evaluación de la capacidad predictoria de una
ecuación de regresión. Este tema nos indica que en ese tema tenemos el error estándar de estimación y el coeficiente de determinación. El error estándar de estimación nos dice que es la medida de dispersión de los valores observados respecto a la recta de regresión para un valor dado de X. Este error de estimación nos sirve para saber qué tan inexacta puede ser la estimación o el pronóstico que tienen con respecto a la variable Y con respecto a la variable X. Este error también mide lo que es la dispersión respecto a la recta de regresión, como ya mencioné igualmente. Bueno, aquí tenemos lo que es la fórmula del error de regresión. Y seguidamente tenemos que es el coeficiente de determinación. Dice que el coeficiente de determinación es la porción de la variación total de la variable dependiente Y, que se explica o se contabiliza, por la variación de la variable dependiente X. Bueno, este coeficiente de determinación nos sirve para determinar o para explicar o la variación de la variable dependiente. La variable dependiente por ejemplo, es como decir, los gastos de tal empresa en publicidad representan el 100% de la variación de las ventas. Esto nos da a entender que si es el 100%, nos da a entender que hay una correlación que es una correlación perfecta. Y sabemos que una correlación perfecta es cuando llega a valores de -1 a 1. Entonces esas cosas tenemos que tomar en cuenta en este caso. Bueno, para tener una mejor comprensión de esto, vamos a resolver este problema que dice: consulten la autoevaluación 13.1. Este ejercicio es sacado del libro de Lin, donde el propietario de Harvard 14 Company estudió la relación de entre la cantidad que gastó en publicidad y los ingresos por ventas en un mes dado. La cantidad de ventas de la variable dependiente, el gasto de la publicidad de la variable independiente. Ya, no da tres literales. Determine la razón de estimación, determine el coeficiente de determinación e interprete el coeficiente de determinación. Bueno, vamos a hacer el inciso A, determine el error de estimación. Para eso vamos a tener la tabla porque es el mismo ejercicio que resolvimos anteriormente. Vamos a copiar esto de aquí. Control C, Control V. Bueno, vamos a un poco. Como vemos, la fórmula es esta: la sumatoria de Y menos Y'. Bueno, para calcular Y' lo hacemos mediante la ecuación que calculamos anteriormente, la ecuación de la recta, porque según esto es lo que estamos estudiando acá, la recta de regresión. Esta es la recta de regresión. Entonces vamos a mover por acá. Listo. Entonces vamos a proceder a calcular los valores de Y'. Y' vendría a ser igual, sería 1.5 más 2.2 y esto multiplicado por el valor en X. Pero paréntesis, el valor en X sería 5.9 y arraso igualmente con los demás valores. Bueno, vamos acá, cerrémoslo. Y ahora vamos a proceder a calcular esto de aquí: Y menos Y'. Y menos Y'. Centramos, procedemos. Y menos Y'.
0.1, 19. Bajamos. Y acá calculamos y menos y prima, sobre todo esto elevado al cuadrado, lo que nos pide elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, entonces puede ser igual. Este valor de aquí, elevado al cuadrado. 0.21, y si no bajamos con todo 0.49, 0.01 y 0.09. Ya, ahora vamos a hacer la sumatoria, porque nos pide la sumatoria. Vamos al comando suma, paréntesis, y seleccionamos todos los valores. Y eso nos falta un valor de 1.8. Bueno, vamos a cerrar esto. Bueno, ahora vamos a pasar a calcular el error estándar. Termina con la letra S por X. S por X, ya. Esto va a ser igual a la raíz. Ponemos comando raíz. Raíz de la sumatoria. 1.8 dividido para n, que es el número de datos, en este caso 4, menos 2. Cerramos. Esto nos da un total de 0.9486, pero vamos a verificar valores. Ya tenemos el inciso A, determinado el restante de determinación. Vamos por el inciso B. Determina el coeficiente de determinación. Para determinar el coeficiente de determinación es fácil el cálculo. Tendremos que elevar este término que calculamos de aquí, el error, lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a poner así. R, la fórmula es R cuadrado. R cuadrado va a ser igual. Esto va a ser igual 0.9487. La verdad que tuvimos elevado al cuadrado. 0.0009. 0.09. Ya, este es el valor del coeficiente de determinación. Y el inciso C nos pide determinar. No, nos pide interpretar el coeficiente de correlación. Como obtuvimos un coeficiente de determinación de 0.90, podemos decir que los gastos publicitarios representan el 90% de las variaciones de las ventas. Y esta sería la respuesta al inciso C. Bueno, por eso fue que mencioné que esto de aquí el coeficiente de correlación se basa para determinar o explicar la variación de la variable dependiente. Y como sabemos, la variable dependiente en este caso son las ventas. Bueno, ahora tenemos el tema de estimaciones de intervalos de predicción. Ese tema nos dice que antes de representar los intervalos de confianza, deben revisarse las suposiciones para aplicar de forma apropiada la regresión lineal. Las suposiciones son estas suposiciones que vemos aquí. Estas son sacadas del libro de Lind. La primera nos dice para cada valor de X existe valores Y correspondientes a estos valores. Y estos valores Y siguen la distribución normal.
Las medidas, el segundo nos dice las medidas de estas distribuciones normales se encuentran en la recta de regresión. La tercera, todas las desviaciones estándar de estas distribuciones normales son iguales. La mejor estimación de esta desviación estándar común es el error estándar de estimación. Y los valores Y son estadísticamente independientes. Esto significa que al seleccionar una muestra, una X particular, no depende de ningún otro valor de X. Esta suposición es de particular importancia cuando los datos se recopilan durante cierto periodo. En esas situaciones, los errores de un periodo particular con frecuencia están correlacionados con otros periodos. Estos de aquí son valores que va a tomar Y'. El error como era de Y', en tantos porcentajes de observaciones. Como podemos ver, primeramente tiene un 68% de observaciones, el segundo un 95%, y el tercero incluirá virtualmente todas las observaciones. Bueno, aquí como podemos observar, tenemos un ejemplo. Aquí podemos ver una distribución de intervalos de confianza. Entonces, que cada una de esas distribuciones, primeramente sigue una distribución normal, correcto, podemos ver una distribución normal en los intervalos, y una media en la recta de regresión. Como podemos ver, las medias chocan ahí directamente con la recta de regresión. Tienen el mismo error estándar de estimación. Como ya dijimos, son las mismas gráficas y es independiente de las demás. Como las podemos ver, las vemos separadas, no las vemos unidas para nada. Entonces, esto de aquí influirá como por decir el Y' de esta será esta, de esta y esta y esta. Y así sucesivamente. Seguidamente tenemos los intervalos de confianza y de predicción. Aquí tenemos estas dos ecuaciones. La primera de intervalos de confianza de la media Y, dada X. Esta ecuación se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir un valor de Y por una X dada. Por ejemplo, se puede usar un intervalo de confianza para estimar el salario medio de todos los ejecutivos de una industria minorista con base en sus años de experiencia. Para este caso se puede utilizar esta ecuación de aquí. En cambio, esta ecuación se utiliza para predecir una Y individual. O sea, se utiliza por un valor en particular. Por ejemplo, es como decir, para hacer la estimación del salario ejecutivo minorista, en particular con 20 años de experiencia. Para este caso de aquí que planteamos, se utilizaría esta ecuación. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio para comprender mejor ese tema. Tenemos este de aquí. Dice, el propietario de Harvard, Fortinio, estudió la relación entre las variables de la cantidad que gastó en publicidad. La información de las ventas de los últimos 4 meses se repite a continuación. La ecuación de la regresión lineal fue Y' igual a 1.5 más 2.2x y el error estándar de 0.9487. Las dos variables se reportan en millones de dólares. Determine el intervalo de confianza de 90% para el mes común en el cual se gastaron 3 billones de publicidad. Bueno, aquí tenemos los datos. Aquí está la ecuación. Aquí está el error de 0.9487. Aquí es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza lo sacamos restando n, que es el número de datos, para 2, que quedaría 2. Y esto lo revisaríamos en la tabla. Como este es un ejercicio del libro de Lind, revisaríamos la tabla del libro de Lind para cuando n es igual a 2. Y como es el 90%, sería 90 menos 100, que sería el 10%. Sería 10% y quedaría al 0.10%. Entonces, si revisamos la tabla de Lind, cuando vale 2 y 0.10, va a ser igual a 2.920. 2.920. Listo. Bueno, una vez obtenido esto, para este caso vamos a utilizar esta ecuación.
intervalos de confianza de la media y dada x. Bueno, esta ecuación nos pide primeramente tener el intervalo de confianza, ya lo tenemos, el de error ya lo tenemos, nos va a sacar x media. Entonces para esto vamos a hacer la sumatoria de valores en x, suma, seleccionamos todo y listo. Venimos acá, x medio va a ser igual al valor de la suma dividido por el número de datos, 2.5. Obtenemos el valor de x medio, que esto va a ser igual a x menos la media. Esto va a ser igual a x menos la media. Y fijamos este valor y bajamos. Entonces, obtuvimos los valores. Acá vuelta nos pide el valor de la sustracción de esto de aquí elevado al cuadrado. Sería este valor elevado al cuadrado. Y arrastramos. Bueno, ya obtuvimos los valores. Revisemos que nos pide la ecuación. La sumatoria. Entonces vamos a sumar los valores. Suma. Un total de 5. Listo, ya tenemos los valores entonces. Bueno, dice, leamos de nuevo el ejercicio para comprender, dice, determina el intervalo de confianza del 90% con el comúnmente en el que se gastaron 3 millones de dólares en publicidad. Entonces, en esta ecuación de aquí, como gastaron 3 millones de dólares, los 3 millones, el 3 va a ser el valor de x. Entonces, repasamos en esa ecuación, cuando x es igual a 3, entonces sería igual a 1.5 más 2.2, esto que multiplica a 3, me da 8.1. Listo, una vez que tenemos ya los valores, procedemos a calcular. Como podemos observar, aquí nos da un valor más menos, entonces nos va a dar dos valores. Entonces para aquí, en este caso dividido para un valor positivo y uno negativo. Y bueno, vamos a calcular, sería igual, vamos a la ecuación, y' 8.1 más, porque es positivo, paréntesis, el producto de t multiplicado por el error, por el producto, raíz de 1 sobre n, que es el número de datos, 4, más, sería el valor de, vamos paréntesis, pues una pausa aquí, para coger más rápido este valor de aquí, el de acá arriba va a ser de esta manera. Va a ser igual a 3, este valor de x menos x media elevado al cuadrado. Va a ser igual a x que es 3 menos la media, 2.5. Todo esto cuadrado 0.25. Listo. Bueno, entonces ahí sí seguimos ya. Ponemos la y más el producto de t por el error raíz
4 más 0.25 dividido para 5. Nos da un valor de 0.9617. Vamos a reducirlo a 3 decimales, a 2 decimales. De la misma manera sería por este de acá. Vamos a plantear valor de y menos, en este caso, el producto de t por x media, todo esto por la raíz raíz 1 sobre 4 más 0.25 dividido para 5. Paréntesis. Menos. Un total de 0.58. Así mismo llegamos a los decimales. 0. Ya, entonces podemos concluir. Conclusión, pongamos aquí. Conclusión. Valor menor 6.58 y 9.62 millones de dólares. Sería el intervalo de confianza. Y ya, esto sería por este tema, y esto sería todo por este tema de aquí. Esta sería la conclusión y listo. Aquí quedaría ese tema de aquí.